entonces vocero presidencial Jesús Ramírez convenció al presidente López Obrador que otorgará una segunda liquidación a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, que por supuesto ya había sido liquidado por gobiernos anteriores. Fue un fraude de 27,000 millones de pesos mediante un decreto sin base jurídica o legal alguna, realizado con la oposición del consejero jurídico del propio gobierno del presidente López Obrador al inicio de ese sexenio. Esos recursos se utilizaron para movilizar a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, se usaron con fines personales como instrumento de operación política y con ellos se construyeron redes clientelares y de comunicación. Y hasta se financió la precampaña de Clara Brugada en Morena para la Ciudad de México. Es un capítulo, solamente un capítulo del libro Ni Venganza ni Perdón que escribimos junto con Julio Scherer Ibarra y que comenzará a circular este miércoles 11 de febrero. Esta es la historia. El ex vocero presidencial Jesús Ramírez Cuevas utilizó un decreto presidencial que beneficiaría a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro como instrumento de operación política y construcción de redes clientelares. De acuerdo con el libro Ni Venganza ni Perdón del periodista Jorge Fernández Menéndez, en coautoría con Julio Scherer Ibarra, este programa de compensación vitalicia carece de sustento jurídico y financiero. Y además generó un pasivo de casi 27,000 millones de pesos que fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos de Ramírez Cuevas. El 25 de agosto de 2022, el Gobierno de México publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que se presentó como reparación para quienes quedaron en el limbo laboral tras la extinción del organismo en 2009, pero derivó en una operación política dirigida por Jesús Ramírez Cuevas, entonces vocero presidencial. La influencia de Ramírez Cuevas fue clave para convencer al entonces presidente López Obrador de implementar el programa pese a que la mayoría de los beneficiarios ya habían sido liquidados conforme a la ley. Jesús Ramírez abusó de ese encargo para obtener una ventaja política personal. Posicionó a sus aliados, intervino en la vida sindical del Sindicato Mexicano de Electricistas y operó políticamente en favor de Clara Brugada, candidata de Morena a la jefatura de gobierno. La desaparición de Luz y Fuerza del Centro fue anunciada en octubre de 2009 por el entonces presidente Felipe Calderón. La medida afectó a más de 45,000 trabajadores. De ellos, cerca de 9,000 no alcanzaron jubilación. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el SAE, fue designado como liquidador. Aunque la mayoría aceptó una indemnización legal, un grupo de disidentes permaneció en resistencia y fuera de la estructura formal del SME, liderados por figuras como Rosendo Flores. Con la llegada de Morena al poder, el conflicto encontró un nuevo escenario. Jesús Ramírez, cercano colaborador de López Obrador y figura central en la narrativa oficialista, asumió un papel de interlocutor entre los ex trabajadores disidentes y el Ejecutivo. Estamos ayudando a los trabajadores que fueron despedidos en el gobierno de Calderón, a los electricistas. Jesús tiene esa encomienda. El caso provocó un profundo giro ideológico en Jesús Ramírez, quien durante años defendió el sindicalismo independiente y crítico frente al poder. Sin embargo, se alineó con el viejo modelo corporativista del PRI, apoyo político a cambio de prebendas económicas. Así, el grupo de ex trabajadores beneficiados no tardó en asistir públicamente a los actos de campaña de Clara Brugada, mostrando fidelidad electoral a Ramírez Cuevas. El decreto del 25 de agosto de 2022 otorgó una compensación mensual vitalicia a extrabajadores con al menos 19 años y 6 meses de antigüedad que no hubieran accedido a una pensión. No obstante, una fe de erratas publicada el 29 de agosto modificó las condiciones originales para incluir a personas ya liquidadas. Ese capricho político no solo generó tensiones internas en el gabinete, sino que impuso al gobierno de México la carga de justificar una supuesta justicia social sin fundamentos legales sólidos. Además, la falta de planeación obligó a modificar el decreto para ajustarlo a presiones externas, creando un programa sin respaldo financiero suficiente, el cual agravó la situación fiscal de la administración pública. Según el estudio actuarial del INDEP, sustituto del SAE, el pasivo generado por este esquema alcanzará casi 27,000 millones de pesos para el 2086. Para dimensionar este monto,
Con ese dinero podrían construirse al menos 150 hospitales de primer nivel. El padrón oficial de los beneficiarios sumaba 7.133 personas al cierre de 2023 y el gasto ejercido alcanzaba los 3.537 millones de pesos. Cada beneficiario recibe un monto mensual, un pago anual adicional y un seguro de vida por 350,000 pesos. La Secretaría de Gobernación actúa como coordinadora del programa y el INDEP como ejecutor, pero ambos han advertido sobre la insuficiencia de recursos para respaldarlo. Además, la ejecución financiera se ha visto rodeada de irregularidades. El INDEP denunció que la cuenta pública 2023, además de los pagos de la compensación vitalicia, ha debido absorber una condonación de cartera hipotecaria por más de 6,000 millones de pesos y la cesión gratuita de inmuebles al gobierno y a la CFE. La falta de coordinación entre la Secretaría de Energía, Hacienda y la Comisión Intersecretarial de Gasto Público ha imposibilitado concluir las liquidaciones cuya fecha de cierre sigue pendiente desde 2017. Por lo pronto, la CENER ha declarado no tener facultades para resolver el proceso, mientras Hacienda se deslinda, señalando a CENER como responsable en una pugna administrativa que ha paralizado decisiones críticas. Bueno, ahí está. Desde 2021, usted lo veía, el presidente López Obrador explicó que quien se iba a encargar de esa tarea era Jesús Ramírez, lo explicó en una mañanera en octubre del 21. Prácticamente un año después, en agosto del 22, se aprobó este decreto que además, por la puerta trasera, le pusieron un agregado, hay una enmienda para que esas liquidaciones, esas pensiones vitalicias fueran mucho más amplias, incluyendo a quienes ya habían sido liquidados. Las cifras son altísimas. Hay personajes, lo reconoce el propio gobierno federal, ya en el gobierno de la presidenta Sheinbaum hace unos meses, hay personajes que cobran más de 1 millón de pesos mensuales mediante esta enmienda. ¿Qué es lo que se hizo con esos 27,000 millones de pesos? Como platicamos en el libro Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y un servidor, que comenzará a circular el próximo miércoles, o sea, pasado mañana. Se hicieron muchas cosas, se crearon clientelas políticas, se usaron para crear redes de comunicación, se usaron para beneficio personal, para la precandidatura de Clara Brugada en la lucha por la candidatura, que perdió con Omar García Harfuch, pero que sin embargo ahí quedó como candidata y ahora jefa de gobierno capitalino. Eso es lo que operó Jesús Ramírez desde el gobierno, desde una posición poderosísima. Ahí está, ahí sigue manejando muchos espacios de poder y esta es una de las muchas historias de todo tipo, buenas, malas, de todo tipo, con todos los grises que se comentan y se platican en este libro. Ya le tendremos mayor información. Bueno, Jorge, el miércoles sale el libro a la venta. Ya lo quiero tener. Bueno, yo la verdad ya lo tengo, ya tengo el adelanto, pero bueno, ya a partir del próximo miércoles lo pueden comprar. Y luego cuando muchos nos preguntamos por qué sigue Jesús Ramírez tan poderoso, pues ahí está la respuesta. Ha hecho un negocio enorme, personal, pero también le ha alcanzado para poder repartir y además de todo así conservar una base clientelar muy importante que lo ha ayudado a mantenerse poderoso y a manejar a muchísimas personas y muchísimas campañas. Pero estos días se han sumado no solamente el caso de Jesús Ramírez, que salió a la luz pública, sino muchos otros casos de corrupción ligados a Morena. Ahí está, por ejemplo, la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, ligado a casos de extorsión, secuestro y al cártel Jalisco Nueva Generación, que además de todo extorsionó a empresarios de una manera vil. Ahí está también el caso de Ladia Sansores, que enfrenta a su propio Congreso en Campeche. Y mientras tanto, la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, le pide a los medios de comunicación que no informen sobre los hechos de violencia, esto dice, para no afectar la percepción. No había ninguna estación, ¿no? Que yo desconozco. Usted desconocía que se cometiera. Y otra cosa, ¿está usted como señalada de que es del mismo grupo de los que se fueron y del que están como gobernando ahorita tras bambalinas? ¿Es así o usted va a ser totalmente independiente de ese grupo? Soy totalmente independiente. No va a obedecer las órdenes de otra persona. A mí no me gustaría obedecer los órdenes de otra persona, no sé, ustedes.
Son palabras de la recién nombrada alcaldesa interina de Tequila, Jalisco, Lorena Marisol Rodríguez, quien aseguró que en dicho municipio no pasaba nada. Palabras que resuenan después de la detención del exalcalde Diego Rivera Navarro y por el cual la morenista llegó al cargo. Lo que comenzó como parte de un operativo terminó develando una trama de corrupción en el municipio gobernado por Morena. Diego Rivera Navarro es investigado por su presunta participación en esquemas de extorsión y secuestro. Las víctimas iban desde comerciantes o locatarios hasta empresarios. Además, tendría vínculos con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, grupo al que el morenista se comprometió a entregar 40 millones de pesos anuales. El exalcalde de Tequila, Jalisco, fue ingresado a El Altiplano en espera de su audiencia inicial en el de Almoloya de Juárez. Pero este caso no es el único que a vistas del partido se mantiene impune. En Campeche, Laida Sansores ha llevado a la ruptura del Congreso, luego de que al menos 10 de 16 diputados morenistas rompieran comunicación con la gobernadora, tras ser obligados a aprobar un crédito de 1,000 millones de pesos para subsanar los recortes presupuestales de 2026. El presidente del Congreso del Estado, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, está en la mira de Sansores, luego de que criticara su forma de gobernar. Son tiempos de transformación donde la dignidad no se negocia, la coherencia no se administra. Incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando hacer lo correcto tiene sus costos y asumimos los costos. Y es que tratar de ponerle un freno a la gobernadora Laida Sansores tiene sus consecuencias, razón por la cual José Antonio Jiménez promovió un amparo ante la posibilidad de que se gire una orden de detención contra los legisladores que denunciaron a su mandataria por obligarlos a que aprobaran el endeudamiento. Además, denunció que son víctimas de persecución política y hostigamientos por parte del gobierno estatal. Pero no es la única situación que busca maquillar Morena. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, hizo una propuesta para mejorar la percepción de inseguridad entre los capitalinos y pidió bajarle a la nota roja en los medios. A mí lo que me gustaría es un gran acuerdo con los medios de comunicación en donde le bajáramos a la nota roja, ¿no? Y creo que eso ayudaría mucho por muchas razones. Más allá de combatir la delincuencia, la propuesta busca hacer invisible los hechos que laceran a los capitalinos, evadir los robos, asaltos, extorsiones, asesinatos y desapariciones no evitará que el peligro y la inseguridad vaya menos. Asociaciones civiles insisten que la libertad de expresión y el derecho a la información no son negociables, pese a que los gobiernos en turno busquen inventar una realidad distinta. Bueno, van casi 10 meses del asesinato de dos de los más cercanos colaboradores de Clara Brugada, Jiménez y José, y todavía no tenemos información ni de quiénes fueron los asesinos, ni por cuál fue el móvil, ni por qué fueron asesinados. Eso es lo que hay que divulgar. Esa es la información que se necesita. Eso es lo que no nos dicen. ¿Sabe quién fue el primero que quiso hacer un acuerdo de este tipo? El tan denostado ahora Genaro García Luna, que decía algo parecido, que había que bajarle a la nota roja, pero así todo había amplísima información. Y ahora Clara Brugada quiere hacer lo mismo. No hay que ocultar la información, hay que tener buena información, la mejor información para poder avanzar y para que la ciudadanía sea consciente de los riesgos que se corren. Mira, una cosa que hemos hecho mucho aquí en Todo Personal es que no se publiquen, por supuesto, los mensajes. Si ves una narcomanta o ves sangre o ves a personas que hayan perdido la vida, no las mostramos. Pero ocultar la información simplemente para que no se sepa cómo está la seguridad en un estado o en el otro, parece más censura que realmente querer guardar o proteger lo que se dice, ¿no? Es un sinsentido. Miren, mientras tanto, en medio del derrumbe, se está cayendo el régimen en la isla, México reanudó el envío de ayuda humanitaria a Cuba, lo que provocó a su vez fuertes cuestionamientos del gobierno y de personajes de los Estados Unidos.
2 buques de la Secretaría de Marina zarparon ayer rumbo a Cuba con casi 814 toneladas de víveres como ayuda humanitaria del gobierno de México. Se prevé que las embarcaciones arriben a la isla en un plazo de 4 días. La Secretaría de Relaciones Exteriores subrayó que este envío se enmarca en la tradición solidaria de México con América Latina y en particular con Cuba. La ayuda solicitada por el dictador Miguel Díaz-Canel incluye leche líquida y en polvo, productos cárnicos, frijol, arroz, atún en agua, sardina, aceite vegetal y artículos de higiene personal, entre otros insumos de primera necesidad. Relaciones Exteriores informó que aún quedan por enviar más de 1.500 toneladas de leche en polvo y frijol. En enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un contexto de severa crisis energética y económica en la isla, que ha dependido en gran medida de la asistencia extranjera. Estos días los cubanos sobreviven con el agua hasta el cuello y el combustible por los suelos. Hoy no tenemos transporte. Y sí, realmente, nos sentimos molestos, incómodos porque no tenemos transporte. No lo tenemos. Se ve a la legua que con la situación del combustible, el petróleo, no tenemos transporte. No hay combustible para mover los transportes. Es lo único que puedo decirle, no tengo otra cosa que decirle. Las plantas termoeléctricas cubanas operan con fallas por falta de mantenimiento y repuestos. El régimen de Díaz-Canel ha sido incapaz de modernizar o reparar adecuadamente esta infraestructura debido a la escasez crónica de divisas, el aislamiento tecnológico derivado de las sanciones internacionales y la ineficiencia estructural de su modelo económico centralizado. Así está la isla tras casi 70 años aguardando los maravillosos resultados del socialismo. A veces cuando se da la luz, a veces hay accidentes, porque los semáforos no tienen luz. Yo misma, a veces tengo que irme para mi trabajo y tengo que irme de madrugada, y no hay luz. Mira, ahorita mismo la quitaron, porque no son 4 horas de luz como antes, no. A veces nos quitan la luz 2 o 3 veces a la semana, ya no es casi todos los días. Y a veces son hasta 12 horas de luz. El otro día la quitaron a las 11 de la mañana y no la pusieron hasta las 12 de la noche. Ante la fuerte presión diplomática y amenazas de sanciones arancelarias por parte de la administración de Donald Trump, México reconoció hace unos días que frenó los envíos de petróleo a la isla para evitar la activación de aranceles estadounidenses, aunque indicó que seguirá enviando ayuda humanitaria. Víctor Núñez, ADN Noticias. Es muy triste lo que está sucediendo en la isla, en Cuba, pero bueno, es la consecuencia de años de dictadura, de pésimos gobiernos y de gobernantes como el presidente Díaz-Canel, que solamente se importa él y su régimen y poco le importan los ciudadanos y la gente que no está con ellos. Bueno, vamos a otro tema. La tragedia de los mineros secuestrados en Sinaloa está concluyendo desgraciadamente como se esperaba y bueno, es una tristeza. Empiezan a aparecer los restos en distintas fosas comunes en Sinaloa de los trabajadores, de los 14 trabajadores que fueron secuestrados de esta importante empresa minera canadiense y fueron además de todo asesinados, la gran mayoría de ellos por grupos del crimen organizado que están asolando al Estado. Las autoridades están por supuesto rebasadas, el crimen en Sinaloa está cada vez más tremendo y la única ley termina siendo, por supuesto, la impunidad. Bueno, ya mañana El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso y los propios detenidos fueron quienes mencionaron pues la información que después se tuvo. Entonces, se está investigando todo y en contacto con la minera. Pasaron 17 días para que las autoridades pudieran identificar a 5 de los 10 mineros reportados como desaparecidos desde el 23 de enero. Un grupo criminal los privó de la libertad en el municipio de La Concordia, en Sinaloa. Irrumpió en el fraccionamiento donde vivían y se los llevó por la fuerza. Desde ese momento, familiares y amigos solicitaron apoyo para localizarlos. Algunos de ellos no cuentan con ficha de búsqueda. El gobierno federal desplegó un operativo de búsqueda que dio el primer resultado el pasado viernes 6 de enero, cuando localizaron el primer cuerpo. La víctima era José Ángel Hernández, originario de Zacatecas. Su identidad se confirmó con pruebas de ADN debido a su avanzado estado de descomposición.
estaba en la fosa de la Comunidad del Verde en Concordia. Los trabajos en esa zona continuaron el fin de semana. Ahí también recuperaron los cuerpos del ingeniero Ignacio Aurelio Salazar, a quien ya reconocieron sus familiares, el de José Manuel Castañeda, mediante pruebas forenses. Este lunes, el Colegio de Ingenieros de Ecología de Chihuahua confirmó la muerte de Jesús Antonio de la O Valdés. Se desempeñaba como supervisor de medio ambiente. Otro cuerpo encontrado es del minero José Antonio Jiménez Nevares, quien era coordinador operativo de seguridad. El fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, señaló que una de las líneas de investigación por el homicidio y desaparición de los mineros estaría relacionada con la extorsión. Pero el gobernador Rubén Rocha Moya no sabe ni qué pasa en su estado. Ellos son los que tienen la información. Van a disculpar, yo no puedo dar información porque no la tengo precisa. Tendrá que ser el vocero correspondiente de la Fiscalía el que tenga que estar dando la información. De alguna manera ha venido fluyendo cierta información, pero no reconozco exactamente yo las fuentes, de dónde vienen. Por su parte, la empresa canadiense dio a conocer que fue notificada sobre la localización sin vida de algunos de sus trabajadores. Envió sus condolencias a las familias afectadas y subrayó que está a la espera de información oficial por parte de las autoridades mexicanas. Además de los mineros, 4 hombres procedentes de Ciudad de México y Estado de México permanecen desaparecidos. Ellos llegaron a Mazatlán para pasar las vacaciones y desde el pasado 3 de febrero no se sabe de su paradero. Bueno, y nos deberíamos de preocupar todavía más cuando el que se supone que debería tener toda la información, que es el gobernador Rocha Moya, dice que él no tiene esta información. Ese es el gran problema. Y vamos a otro tema, el show de medio tiempo del Super Bowl de ayer, bueno, estuvo la verdad espectacular, se convirtió en todo un acontecimiento. A mí me gustó, pero también, sobre todo, fue un acontecimiento político y de polarización. Nos guste o no la música del cantante Bad Bunny, puertorriqueño, el más exitoso en la actualidad, presentó un espectáculo impresionante y de alto contenido político. Por supuesto, el presidente Donald Trump contestó, no le gustó nada el show de Bad Bunny, puso un tuit muy en contra del cantante del medio tiempo de la NFL, y lo cierto es que este tema estará en el debate muchísimos días más, porque además de todo hicieron un show alterno para las redes sociales, para la gente que está con el gobierno y con la administración del presidente Donald Trump. Esto va a dar muchísimo de qué hablar, estuvo espectacular. El show de medio tiempo del Super Bowl 60 fue un cúmulo de mensajes y simbolismos en favor de la comunidad latina y en contra del discurso y políticas migratorias del gobierno de los Estados Unidos. Qué rico es ser latino. Qué rico ser latino. Una frase que contrasta con lo que hoy en día representa ser latino para las autoridades migratorias. You know what, sir? Now talking to you, hearing that you have an accent, I have reason to believe that you are not born of this country. Bad Bunny arrancó desplegando la fuerza laboral latina tanto en los propios países de origen como dentro de lo que ocurre en los Estados Unidos. Campos de trabajo, negocios informales, construcción y, por supuesto, la comida. Otra canción que me quiere todavía y la TPR que todita son mía, una dominicana que juega bombón. En Estados Unidos, el 19.6% de la fuerza laboral son inmigrantes. El 37.3% trabaja en agricultura, pesca y silvicultura. El 37.2% en limpieza y mantenimiento. El 27.6% en construcción. Y el 26.1% en servicios de alimentos. Puerto Rico está bien cabrón. De Carolina sale reggaetón y los higües de Bayamón. Por supuesto, también habló de la presencia puertorriqueña dentro del territorio estadounidense. Y lo hizo a través de Toñita, una mujer puertorriqueña dueña del Caribbean Social Club en Brooklyn, Nueva York. Ey, un shot de cañita en casa de cañita, para se siente cerquita. Tengo el campeonato, nadie me lo quita. Y es que Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, reconocido como un estado libre asociado desde 1952. Es decir, pertenece a Estados Unidos, pero no forma parte plena de la nación, con autonomía limitada en asuntos internos. Quieren quitarme el río y también la playa, quieren el barrio mío y que abuelita se vaya. No, no, suelte la bandera, ni
paso a agua y no suelte la bandera. Otro momento simbólico fue el encuentro entre Bad Bunny hoy, ganador de un Grammy, con Bad Bunny de niño. Puerto Rico. Este momento fue confundido por muchos. El pequeño que apareció en el espectáculo es un actor llamado Lincoln Fox. Para algunos, se trataba más bien de Liam Conejo, un menor de 5 años, ecuatoriano, detenido junto a su padre en enero pasado por el ICE en Minneapolis. En ese contexto de persecución contra latinos, también hubo un mensaje. Baila, baila, baila sin miedo. Ama sin miedo. Por último, pero no menos importante, God bless America. Dios bendiga a América, entendiéndose como a todo el continente y no solo como a los Estados Unidos. Cada país del territorio fue nombrado. My motherland, mi patria, Puerto Rico. Seguimos aquí. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, se nos viene el tiempo encima, así que nos vemos mañana en punto de las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.